y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por permitirnos estar en tu casa, meditar en tu palabra en esta noche. Y pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo las palabras adecuadas para hablar a tu pueblo, tanto acá en tu templo, Señor, como aquellos que nos ven a través de Facebook. Oramos y pido, Señor, de tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice las vidas de cada uno, Señor, en esta noche. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, he titulado el sermón de esta tarde noche, el día de las pequeñeces. El día de las pequeñeces, basado en el versículo número 10 de este capítulo 4 de Zacarías. Los creyentes adoramos a un gran Dios, creador de los cielos, de la tierra, del universo, un Dios que también un día va a llenar este mundo de su gloria cuando Jesucristo sea manifestado y venga a reinar en esta tierra. Pero así como tenemos a un Dios grande, Él se fija y pone su atención también en las cosas pequeñas. Y es importante que esto es parte de lo que vamos a ver en esta noche, cómo Dios se interesa en esos detalles y en esas cosas muy pequeñas. A nosotros, los seres humanos, siempre nos apantalla lo grande, lo mucho, etcétera, etcétera. Pero Dios, como Dios es un Dios grande, a Él no hay nada que lo apantalle, no hay nada que lo asombre. Y siendo un Dios tan grande, Él se fija a veces en lo muy pequeño, en lo muy pequeño. Y eso es parte de lo que hoy quiero reflexionar. Todos conocemos la historia de que cómo los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. De hecho, fueron llevados desde el 605 antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. Y estos estuvieron allá, bueno, hasta que el edicto de Ciro fue dicho para que ellos regresaran a la tierra de Israel. Eso fue más o menos en el año 538 antes de Cristo que Ciro promulgó ese edicto para que todos aquellos que quisieran regresar a su tierra y construir el templo pudieran hacerlo. Entonces, nosotros podemos pensar que el pueblo estaba ansioso de regresar. Y cuando vemos la realidad, nos damos cuenta que muchos se habían acomodado ya en la tierra de Babilonia. Es decir, allí tenían sus familias, sus casas, algunos quizás tenían ya sus propiedades, estaban bien. Y cuando ese edicto se promulgó, no vaya a pensar que todos, ¿verdad? Vamos otra vez a la tierra. No, no. Entonces, uno puede pensar que ellos habían aprendido ya la lección del castigo. Es decir, porque eso fue un castigo, porque ellos habían dejado a Dios, se habían ido tras los ídolos, y por eso Dios los castigó, enviándolos
a Babilonia y que estuviesen allá todo ese tiempo. Entonces, sin embargo, ellos regresan porque Dios así lo había dicho. No es porque ellos se habían espiritualmente, ellos habían mejorado, su condición espiritual era mejor, amaban más a Dios. No, no. Entonces, la mayoría después del juicio vivía para sí mismo. Es decir, ellos estaban satisfechos. Bueno, aquí estamos bien, ya no necesitamos regresar, estamos establecidos, nos hemos arraigado. Es más, aunque no tenían templo, allí comenzaron las sinagogas en Babilonia. Entonces, de tal manera que ellos dicen, bueno, si bien es cierto, estamos en cautiverio, podemos adorar. Y hay creyentes, amados, que pueden, como digo, estar en cautiverio y decir, bueno, podemos seguir adorando así, no hay problema. Entonces, la mayoría estaba satisfecho en vivir una vida para sí mismo. Ellos no estaban viviendo para Dios. Ellos allá en Babilonia no dice la Biblia que ofrecían sacrificios, porque eso solo se hacía en el templo. Ellos no tenían preocupación por la casa de Dios. No tenían preocupación por nada de eso. Entonces, cuando el edicto fue promulgado, los que volvieron a la tierra fue alrededor de unos 50,000 judíos. Es el primer grupo, porque vinieron otros grupos posteriores. Pero los primeros que regresaron eran más o menos unos 50,000. Pero para toda una nación, 50,000 no era la gran cosa. Entonces, sin embargo, vemos nosotros que estas personas, al regresar a la tierra, pensábamos que venían con el buen deseo de construir el templo. Óigame, Jerusalén estaba en ruinas. La ciudad, los muros estaban en ruinas. El templo estaba en ruinas. Y todos los que venían de allá tenían que reconstruir. Es decir, comenzar de cero de nuevo. Y eso, amado, o sea, era una tarea bastante difícil. Ahora bien, la cuestión es que en los textos que hemos leído, y eso es lo que quiero retomar en Zacarías 4:8, es donde vemos y donde sale el título del sermón. Zacarías 4:8 dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo, la mano de Zorobabel era como el líder civil de la nación, es decir, de ese primer grupo que regresaron. Y era pues quien iba a impulsar a los judíos a la construcción del templo. Entonces dice: la mano de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Esto de hecho lo está diciendo Zacarías. Y sus manos la acabarán. Cuando dice que las manos de Zorobabel era que por iniciativa de él, el pueblo, por supuesto, no era que él iba a construir y él iba a terminar, pero era porque él iba a dirigir la construcción de ese templo. Entonces dice: y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Esto lo está diciendo Zacarías al pueblo. Ahora, pero mire lo que pasa en el versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere que los que menospreciaron el día de las pequeñeces? ¿De qué está hablando el profeta Zacarías acá? Y es que esto lo encontramos parte, amados, en el libro de Esdras. Y es que, amados, fíjense bien, el remanente que regresó era pequeño y asimismo sus recursos eran limitados. Y estos, con lo que tenían, iban a reconstruir el templo. Y esto vemos en Esdras, quiero que vaya a Esdras, capítulo 3, versículo
del 10 al 13. Esdras, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Mire lo que dice aquí. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, oiga, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y oiga bien, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y oiga, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y oiga esto, el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, oiga, aquí está el punto, dice, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Oiga bien, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora, comenzaron a levantar los muros. Y claro, ponen a la gente, es así como que si fuésemos a construir el nuevo templo, ¿verdad? Comienza a levantar los muros y todos los músicos y toda la gente cantando, pero otros trabajando. Y ahí estaban la gente, pero había un gran algarabía. Los jóvenes estaban pero alegres porque se estaba levantando los muros. Pero lo que llama la atención es que los ancianos, los sacerdotes de los levitas, y dice los jefes de las casas paternas, ellos lloraban. La pregunta es, ¿por qué lloraban? ¿Era de alegría? ¿O por qué cree que lloraban? Porque las personas pueden llorar de alegría o de tristeza, ¿sí o no? Entonces, pero dice, según este versículo 10, que los sacerdotes, ¿verdad?, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, que habían visto, oiga bien, aquí está el detalle, habían visto la casa primera. Es decir, que estos habían sido llevados cuando estaban muy jóvenes a la tierra de Babilonia, quizás cipotes, habían sido llevados y ellos vieron el primer templo, es decir, el templo de Salomón. Vieron cuando fue construido y vieron ese majestuoso templo. Que de hecho el templo de Salomón tenía un gran lujo, porque, amados, era algo jamás que uno puede pensar. Es decir, toda la inversión que se hizo de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras, hermanos, y para ese templo, cuando usted lee la historia de cómo fue construido, participaron pero miles y miles de personas trayendo madera desde muy lejos, aparte de todo lo que hacían la obra. Entonces, estos jefes y estos sacerdotes que vieron esa casa que había sido construida por Salomón, y cuando se dan cuenta la que estaban construyendo, tenían una gran tristeza, porque nada que ver, lo primero, con lo segundo. Y por eso es que viene Zacarías y dice los que menospreciaron las pequeñeces, porque para ellos eso era muy pequeño, eso era algo que no cabía en la mente de saber la comparación de aquella casa anterior a la que estaban reconstruyendo. Entonces, y Dios les dice a través del profeta que esos que menospreciaron las pequeñeces se alegrarán. Es decir,
Dios los iba a sorprender por el hecho que ellos vieron en verdad, hicieron una comparación entre lo uno y lo otro. Y quiero que vea este texto en Ageo 2:9. Para aquellos que pensaban eso, mire, Ageo 2:9, siempre es esto, Ageo fue contemporáneo tanto de Esdras, de Zacarías. Mire lo que dice Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense bien, Dios todavía les dice, miren, si ustedes están viendo que esto es una pequeñez, quiero decirle que la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque había una comparación. Por lo menos los ancianos decían, esto no se parece. Entonces Dios le dice que la gloria de esa casa iba a ser mayor que la primera. Y le dice la razón, que ahí va a estar, por supuesto, el Señor. Claro, esto tenía en vista más allá y todavía falta todavía parte de lo que menciona ese texto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que los seres humanos prestamos demasiada atención al tamaño, a la cantidad y a la apariencia de las cosas. Y Dios no trabaja así. Dios no es así. Uno siempre busca eso. Siempre nos apantalla, como digo, el tamaño. Siempre buscamos lo grande y lo mejor. A Dios no es así. Y yo quiero que veamos en verdad algunos ejemplos. Quiero que vayamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Fíjense bien acá. Esto es bastante conocido lo que vamos a ver, pero me interesa por el tema que estamos viendo en esta noche. Primer libro de Samuel 16:7. Mire lo que dice. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, y oiga, ni a lo grande de su estatura, porque ¿qué dice? Yo lo desecho. Oiga, Dios desecha el parecer y el tamaño. Es decir, para Dios no le importa. Ahora, dice, porque Jehová no mira, ¿el qué? Lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira corazón. Entonces, fíjense bien. Ahora, ¿de qué está hablando acá? Es cuando Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí y me vas a ungir al que será el próximo rey sobre Israel. Entonces, claro, cuando aquel llega, quizá, según vemos ahí, Isaí tenía algunos hijos que eran bien alimentados, ¿verdad? Entonces, y como él tenía un modelo, el modelo era Saúl. Saúl dice en la Biblia que él sobrepasaba en los hombros de otros, de la mayoría, o sea, era bien alto. Entonces, Samuel tenía ese modelo, dijo, Dios tiene que escoger uno que se parezca en estatura a aquel. Y Dios le dice, no mires su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Entonces, aquel seguía el mismo patrón. Ahora bien, por eso es que él le dice que Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Ahora, hay un detalle importante que Samuel le dijo a Isaí que llamara a todos sus hijos. Y oiga, el detalle es acá que Isaí no tomó en cuenta al más pequeño. Versículo 10, siempre del capítulo 16, mire lo que dice. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Oiga, mire las características. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. A mí solo rubio me falta. Entonces, mire cómo Isaí no había tomado en cuenta al hijo. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo va a ser que este es el cipote si aquí tengo otros que son mejores? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque era el más pequeño. Isaí dijo, no, de estos 7. O sea que él ni lo había tomado en cuenta. Y por eso es que Samuel dijo, bueno, ¿y qué pasa? Ya pasaron los 7 y no hay ninguno de estos. Por eso le pregunta, mira, esos son todos. No, digo, ya está el que cuida las ovejas. Ahora bien, bueno, usted sabe, ¿verdad? Y lo unge, etcétera, etcétera. Más adelante encontramos nosotros cuando Goliat desafió al ejército de Israel. Y él le dijo pues que cualquiera de ese ejército del campamento de Israel saliera a pelear contra él, pues el que ganara, ese iba a ser el vencedor. Y solo uno necesitaba. Y usted ya sabe la historia, pasaron por 40 días con eso mismo. Y cuando llega David a visitar a sus hermanos, porque le llevó comida, el padre les mandaba comida, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y vio que nadie quería pelear. Entonces, me llama la atención que David no se fijó en el tamaño del que salía. Es decir, David no le preocupó la estatura de Goliat. ¿Por qué? ¿Por qué no le preocupó la estatura? Amados, porque David sabía en qué Dios él había confiado. Oiga, y eso es bien importante porque esto nos debe llevar a nosotros a saber que hay cosas que no es según nuestra capacidad, sino según la fe que tenemos en el Dios que nosotros hemos confiado. Entonces, había una diferencia entre el pueblo y David. ¿Por qué? Porque la confianza que David tenía no era como la que tenía el resto del pueblo. Por eso nadie se había atrevido. Entonces, David nunca le dijo que era un gigante, que era un grande, no. Entonces, es más, el hermano mayor de David, cuando se dio cuenta, óigame, porque David comenzó a hacer indagaciones, bueno, ¿y qué le van a dar al que? Porque él quería saber, pues, ¿qué le van a dar, verdad, al que venza? O sea, ya estaba él, como que dice, Dios ya le había puesto en su corazón que él tenía que ir. Entonces, cuando se da cuenta que le estaba preguntando a alguno de los del ejército, se enojó. Mire lo que dice 17:28 de primer libro de Samuel, 17:28. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira, oiga, contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Oiga, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora, fíjese bien, su hermano mayor por poco le da duro a su hermano. Porque le digo, no, yo te conozco. Y óigame, eso nos enseña a nosotros que a veces juzgamos por apariencia, ¿no? Porque no conocemos el corazón de las personas. ¿Ha juzgado a alguien usted por apariencia? Y uno dice, y óigame, yo conozco, óigame, amados, hasta conocía el corazón. ¿Y cuál? No conocía. Conocía a su hermano físicamente, pero no sabía el corazón de él. Entonces, ahora, cuando David va donde el rey, para decirle que iba a pelear contra Goliat, sabe que el rey hace una comparación entre David y Goliat. Mire lo que dice el 17:33.
17:33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Oiga, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué está diciendo? Este también vio la apariencia. Compara a Goliat, un hombre de gran experiencia de guerra desde su juventud, y un cipote. Dijo, ¿cómo es esto? Esto no concuerda. ¿Se da cuenta cómo nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por las apariencias? Entonces estaba descalificado por su hermano, estaba descalificado por el rey, pero no por Dios. Una cosa es que los hombres nos descalifican, pero Dios no lo va a descalificar si usted está dispuesto a hacer algo, a hacer una gran obra para Dios. Entonces, mire, hasta el mismo Goliat menospreció a David. Mire lo que dice 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿cómo le tuvo? ¿Qué es tener en poco? Como quien dice, este me va a ganar a mí. Mire, porque era muchacho. Ahora, claro, si hablaba físicamente, la comparación, humanamente, dijo si nadie del ejército ha venido, este cipote va a venir. Y peor que no llevaba espada, no llevaba lanza, no llevaba casco, no llevaba nada de lo que el rey le había puesto. Entonces mire, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ahora, y dijo el filisteo a David, oiga, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahora, ¿por qué le dijo que llevaba un palo? Porque él era pastor de ovejas, él llevaba Entonces, ¿qué es lo que llevaba? La onda y la bolsita donde llevaba las piedras. Y es que, óigame, uno piensa que Dios siempre hace las cosas de la misma manera. Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas. Todos sabían que en la guerra la gente peleaba con espadas, con lanzas, pero no con onda. De hecho, David no había matado a los osos con onda, de seguro. Quizás a otros animales. O a león. A lo mejor no. Entonces, note, por la misma apariencia, Goliat tiene de menos a David. Ahora bien, ¿quién es el que hace la diferencia? Es Dios a los que creen. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 17:45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta dónde está la diferencia? No importa qué tan grande, qué gigante o cómo sea, es la fe que nosotros tenemos. Es saber a quién tenemos. Entonces David, él sabía que aquel venía armado hasta los dientes y la estatura era más que cualquiera de los que había en el ejército de Israel. Pero le dijo, mira, a mí me tienes sin cuidado como tú vengas. Porque dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y mire, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿a quién tú has provocado? Ver 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva, oiga, con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él te entregará en nuestras manos. ¿Qué está diciendo? Que Dios no obra de una sola manera. Hay muchas maneras en las cuales Dios obra. Así que no esperemos que un milagro o algo suceda como siempre suele pasar.
Dios tiene muchas formas de hacer las cosas, pero es según lo que creemos. Entonces, David sabía que Dios le iba a dar la victoria, no de la manera tradicional, sino de la manera que él lo sabía hacer. Entonces, ¿con qué cree que fue derribado el gigante? Con una pequeña piedra, a lo que aquel menospreció. Y claro, terminó muerto al final con la misma espada de Goliat. Yo creo que a David le hubiera costado agarrar esa espada, porque imagínense cómo haber pesado esa espada. Pero con la misma espada le voló la cabeza. Ahora, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que es importante saber, amados, que a veces la apariencia nos engaña. Si nosotros tenemos un Dios más grande, no hay cosa que sea más grande que Dios. Si nosotros tenemos fe, podemos derribar cualquier cosa. Podemos librar cualquier batalla y salir victoriosos si lo hacemos con fe, con esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, hay milagros en la Biblia que nosotros vemos con lo poco. Y quizás por tiempo no voy a leer todos los pasajes, pero es uno de esos primeros pasajes. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo aquella multiplicación de los panes y los peces? La Biblia dice, amados, que había un muchacho que dio su comida, es decir, 5 panes y 2 pececillos, según lo dice San Juan 6:9. Oiga, note bien, 5 panes y 2 pececillos. Y la Biblia nos habla que Jesús lo que hizo fue dar gracias. Y le dijo a sus discípulos que repartieran. ¿Cuántos comieron? 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, para ellos era muy poco. Todavía le dice a unos discípulos, mira, ¿pero qué es esto para la gran multitud? Es que lo poco en las manos de Dios se multiplica, hermanos. Eso es lo que podemos ver. En los libros de los reyes, de hecho, en primer libro de Reyes, capítulo 4, encontramos como una mujer viuda, que era esposa de uno de los profetas, se quedó endeudada cuando su marido murió y que le iban a quitar a los hijos. Entonces, ellas vieron del profeta Eliseo entonces fue el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes 4. Entonces, viene donde el profeta Eliseo y le dice cuál era la situación. ¿Y qué le pregunta el profeta? Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Solo una vasija de aceite. Era todo lo que tenía. Y usted sabe la historia, ¿verdad? De cómo le dijo, consigue vasijas con tus vecinas, no pocas, enciérrate en tu casa con tus hijos y comienza a llenarla. Y ahí sucedió el milagro, con una vasija con un poco de aceite. Entonces, ¿qué podemos ver? Que lo pequeño en las manos de Dios puede ser multiplicado. Más adelante, más atrás, más bien dicho, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, encontramos nosotros de que en el tiempo de la sequía, cuando Dios le dice al profeta Elías que se fuera a la viuda de Sarepta. Cuando llega a donde la viuda de Sarepta, que ella andaba recogiendo unos palos para cocer la última torta, le dice que le traiga una torta cocida. Y ella le dice, mira, pero solo tengo un puñado de harina. Era para hacer la última torta para ella y para su hijo y morirse. Y un poco de aceite. Ahora, pero usted ya sabe también esta historia, cómo le dice el profeta, mira, ve como tú has dicho, pero hazme una torta para mí primero, porque Jehová ha dicho que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite va a menguar. Y esta mujer tomó la palabra. ¿Qué tenía? Era un poquito. Pero Dios hace milagros cuando uno cree, aunque sea poquito. Dios es especialista en hacer milagros.
Más adelante, siempre hablando del primer libro de Reyes, capítulo 18, después que estaba la sequía, cuando Elías ora por la lluvia, usted también ya sabe, hemos hablado de esta historia, dice la escritura que Elías va al Monte Carmelo y le dice a su siervo, mira, ve hacia el mar y si hay alguna nube, y tú me avisas. Y él se puso a orar. Entonces la Biblia nos habla que Elías, y le dijo que fuera 7 veces, le dijo a su siervo. Y este siervo no sabemos qué distancia había o qué tiempo, no sabemos, la Biblia no lo dice, entre donde estaba Elías y para ir a ver si se veía una nube, porque no había ni siquiera una nube. A la 7ª vez vio una nube como la palma de la mano, que salía ya lejos. Y cuando viene el siervo y le dice a Elías de esa nube, entonces le dice, mira, avísale a Acab que ensille su caballo, porque grande lluvia viene. Y a todo esto comenzó a oscurecerse todo y cayó una gran lluvia. Ahora, ¿cómo es posible que él vio una nube como la palma de la mano allá lejísimos? Óigame, es que las cosas pequeñas Dios las puede hacer que sobreabunde. Y ahí podemos ver entonces cómo sucedió ese milagro. Ahora, Dios, amados, pone especial atención a lo pequeño. Yo quiero, amados, que vea conmigo un pasaje en Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. También es conocido, mire, Lucas 21, 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. ¿Verdad que no dice para las ofrendas de los pastores o de los sacerdotes? Oiga, para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Oiga, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, ¿usted cree que los discípulos se hubieran fijado en que la viuda echó 2 moneditas? No. De seguro que ellos estaban asombrados de aquellos los ricos que echaban bastante dinero. Pero Jesús se fijó en óigame, se fija en esta mujer que solo echó 2 monedas. Y dijo que ella había dado más que todos, porque todos daban de lo que les sobraba. Eso quiere decir que uno no tiene que dar solo si me alcanza, porque entonces uno da de lo que sobra. ¿Ve usted? Entonces, y Jesús dijo que esa mujer había dado todo su sustento. Entonces, ¿qué quiero que veamos acá? Que el Señor se fija en lo pequeño también. Y sobre todo si se hace con el corazón. Cualquier cosa pequeña que usted haga, si lo hace con amor, Dios lo ve con agrado. Eso es muy importante. Ahora, la Biblia nos habla en el capítulo 18 de Mateo, que los discípulos se preguntaban que en el reino de los cielos, ¿quién sería el más grande? ¿Quién sería el mayor? Y hay una sorpresa que Jesús les da aquí. Capítulo 18 de Mateo, versículos 1 al 3. Mire lo que dice acá. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, oiga, a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, piense usted, ¿quién iba a poner de ejemplo a un niño? Ellos, hablando de grandeza,
Y Jesús hablando de lo más pequeño. Le estaba diciendo, mire Señor, dejen de pensar quiénes serán los grandes. Ustedes tienen que hacerse como este niño. Entonces, vea cómo Dios sorprende. Porque nosotros pensamos de una manera, Dios piensa diferente. Ahora, hablemos un poco de Jesús. Amados, Jesús, óigame, tuvo que tomar forma humana. Dios se hizo hombre. ¿Y sabe dónde nace? En un pesebre. Con ciertas limitaciones. Vive como carpintero. Muere como un criminal. Para los discípulos como que esa era una derrota. Óigame, el hecho que Jesús muriera en la cruz era como una derrota. Y para los demás, para los religiosos, dijeron, bueno, aquí se acabó todo. Óigame, vemos cómo en verdad, aquello que en apariencia para los hombres era algo que había acabado, amados, era el principio de una gran obra jamás hecha. Porque en esa muerte y en esa resurrección Jesucristo venció a Satanás. Asimismo, amados, venció la muerte y también hasta este día millones y millones de personas han sido salvas. Entonces podemos ver cómo aquello que uno puede menospreciar, Dios lo puede usar para grandes propósitos. ¿Ve? Entonces, vamos también a ver un pasaje en el libro de los Salmos, Salmo 8.2. Quiero que lo busque conmigo. Salmo 8.2. Mire lo que dice acá. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire lo que dice acá. ¿De dónde Dios dice que funda la fortaleza? De la boca de los niños y de los que maman. De ellos dice, fundó la fortaleza. Quiero referirme a otro ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted cuando Dios llamó a Gedeón para que fuese a salvar a la nación de Israel? La Biblia dice, amados, que se le unieron 32,000 hombres a Gedeón. Y Dios lo tuvo que pasar por el colador. Primero que le dijo que quienes tuviesen miedo, que se retirara. Y de una sola vez se le fueron 22,000. Entonces, claro, le quedan 10,000. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Mira, son muchos. Te los voy a probar. Llévalos a beber agua y ahí te voy a decir. Y usted ya sabe la historia. Óigame, le quedaron 300 hombres. Pero con esos 300 hombres, Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo, mira, es que si va a esa multitud, va a decir que por ellos fue. Así que no se van a llevar la gloria a ellos. ¿Qué le parece? Quiere decir que Dios puede tener victorias con poquito o con mucho. Dios no tiene ese problema. Porque Él todo lo puede hacer, ¿sí o no? Ahora, quiero asimismo ir concluyendo. A veces nosotros nos sentimos demasiado pequeños. Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted. ¿Se siente usted incapaz de lograr algo, de hacer una gran obra o de algo para lo cual Dios nos llamó? Y nos sentimos tan pequeños que eso no nos permite hacer la obra de Dios o aquello que incluso nosotros pretendemos lograr, porque decimos, la labor que tengo que hacer es más grande. Y este ejemplo lo tenemos ahí en Jueces 6:15. Busque Jueces 6:15. Jueces 6:15. Mire lo que dice acá. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y oiga esto. He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el hijo menor de la casa
de mi Padre. Ahora, ¿de qué está hablando acá? Es cuando Dios llama a Gedeón. ¿Qué es lo que dice Gedeón? Mi familia es pobre. Es decir, no tenemos recursos. ¿Y de dónde? Necesitamos dinero para poder animar a la gente, darle o qué sé yo. Y luego le dice, yo soy el más pequeño. Es decir, yo soy el menor de la casa de mi padre. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Gedeón? Él era el menor. ¿Por qué no escogió al mayor? Porque sabía que Gedeón tenía el potencial para lograrlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira la apariencia, Dios ve el corazón. Dios tampoco ve cuánto dinero tiene, amados. A Dios no le interesa si tiene dinero o no. Entonces es importante, óigame, de saber cómo Dios se fija en las personas que otros no se fijan. Si usted está aquí es porque Dios se fijó en usted. Y Dios tiene propósito para nosotros. El problema es que a veces el miedo no nos deja hacer nada. Decimos, es que no soy capaz, es que creo que no puedo hacer. ¿Cuántas personas, amados, por el miedo se detienen a hacer lo que Dios les mandó a hacer? Muchos dicen, es que yo no puedo predicar en una célula, eso es difícil. Que lo hagan otros. Es que me da miedo, me da no sé qué. Te paraliza, te paraliza. Usted ve, y este es el último ejemplo que le pongo, cómo José fue vendido como esclavo a Egipto, pero llegó a ser el primer ministro de esa nación. ¿Qué le parece? De esclavo, de preso, a ser el primer ministro de la nación. Entonces, ¿a qué quiero referirme con todo esto, amado? No nos dejemos llevar por la apariencia. No nos dejemos llevar, ¿verdad?, por lo grande. No. Tengamos la seguridad que el Dios que tenemos es el grande y que con Él todas las cosas son posibles. Tenemos que aprender, amados, a confiar en verdad que ese Dios ha depositado en nosotros una fe que puede mover montañas. Jesucristo, usted ya sabe, usó aquella ilustración que si tuviere fe como un grano de mostaza, ¿sabe que no dijo como una semilla de aguacate, verdad? Sino como un grano de mostaza. Oiga, se fue a lo más pequeño de las semillas y dijo, podéis decir a este monte, muévete y plántate en el mar y será hecho. Entonces, ¿quién es el grande? Es Dios. Así que no importa si usted se considera pequeño, se considera incapaz, o que no tiene finanzas, o que hay un monte muy grande. Si nosotros tenemos al Dios que todo lo puede, entonces en Él tenemos que poner nuestra mirada. Él es todopoderoso para mover montañas, si solo lo creemos. Amén. Entonces, termino con este texto. Job 8:7. Oiga, mire lo que dice Job 8:7. Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, ¿qué dice? ¿No tienen fe ustedes? No está. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, ¿cómo? ¿Cuánto creen esa palabra? Así que, no importa, amado. Es probable que usted viva en una casa pequeña, de una familia pequeña, un negocio pequeño. Por eso hoy muchos hasta perros pequeñitos tienen, ¿verdad? Porque... Entonces, ¿por qué? Porque todo es pequeño. Todo puede ser pequeño, pero Dios es un Dios grande. Aunque, amados, aunque tenga un poco, es suficiente para crear todo lo que va a necesitar en el futuro. No importa si es pequeño, no importa. Si usted vive en una casa pequeña, dele gracias a Dios. Dios tiene una gran mansión para usted. ¿Sí?
Así que lo que más importa es que tenemos un Dios grande. Amén. Así que póngale atención a las cosas pequeñas y dele gracias a Dios por las cosas pequeñas. No menosprecie las pequeñeces, porque Dios no menosprecia las pequeñeces. No se deje de llevar nada más por lo que ve. Créale a Dios, porque al que cree todo le es posible. Amén. Dele un aplauso al Señor. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.